Capítulo 8. La entrevista. En Shukchen, un automóvil de negocios rojo circulaba a toda velocidad por la carretera principal. Dejó un rastro de coches. Xiaxi estaba en el asiento del conductor. Tenía un puente nasal alto y, al levantar la cabeza, revelaba un cuello rubio y delicado. Sujetó el volante con fuerza con ambas manos como si estuviera compitiendo en secreto con un enemigo invisible. Fanning estaba temblando en el asiento del pasajero. Podía sentir vagamente la intención asesina proveniente de Xiaxi. Era tan salvaje incluso cuando conducía. Fanning se dio cuenta de que este cuerpo todavía tenía algo de pérdida de memoria. Ya no podía recordar cómo se conocieron él y Xiaxi, pero recordaba claramente que siempre había estado molesto con Xiaxi y que su actitud hacia ella no era muy buena. Era extraño, Xiaxi era bastante bonita. ¿Te acuerdas de toda la información que te envié anoche? Es probable que te pregunten sobre el desarrollo de la empresa, y las grandes empresas estarán muy preocupadas por este aspecto. Fanning. Te estoy hablando a ti, ¿me escuchas? Xiaxi frunció el ceño, giró la cabeza para mirar a Fanning y elevó la voz 2 niveles. Fanning. ¿Por qué siempre eres así? Tienes que prestar más atención a tus asuntos, ¿de acuerdo? ¿No quieres salir de esto por el resto de tu vida? Señora. Mira la carretera. Mira el auto. Está bien. El rostro de Fanning se puso aún más pálido. Estaba muerto de pánico, pero Fanning aún mantenía su personalidad fría y distante en la superficie. Dijo con voz profunda. Estoy escuchando. Con tus capacidades, pasar la entrevista no debería ser un problema. Xiaxi giró la cabeza y observó cuidadosamente a Fanning por el rabillo del ojo. Además, si te preguntan sobre el pasado, controla tus emociones. Está bien. El coche se detuvo frente a un edificio de alta tecnología. Fanning se bajó del auto. Sus piernas todavía estaban un poco débiles. Las pandillas de carreras eran demasiado aterradoras. Fanning casi pensó que perdería la vida en el camino. Xiaxi estaba un poco inquieto. Le preocupaba que Fanning perdiera el control de su temperamento, por lo que condujo el automóvil y lo siguió durante una distancia. Pulsó la bocina 2 veces y asomó la cabeza por la ventana. ¿Quieres que te acompañe? No es necesario. Fanning hizo todo lo posible por imitar el tono del dueño original del cuerpo. Está bien, entonces todo lo mejor. Después de ver a Xiaxi alejarse, Fanning dejó escapar un suspiro de alivio y levantó la cabeza. En el imponente edificio de tecnología, el exquisito logotipo de la empresa se colgó en la pared exterior del edificio. Un ave fénix se elevó hacia el cielo. Cada pluma fue meticulosamente elaborada y se veía real bajo la luz del sol. Debe haber costado una fortuna. Compañía de juegos Phoenix Sound. Fanning murmuró para sí mismo. El propietario original del cuerpo había investigado a Phoenix Sound Gaming Company. En el juego, las habilidades de talento de los jugadores no eran fijas. Cuando un personaje alcanzaba el nivel 10, podía recibir su primera mejora de talento. Los jugadores necesitaban encontrar su plan de mejora de talentos en el juego para subir de nivel. Los niveles del plan de mejora de talento variaron de S. El plan de mejora de talentos de nivel S también fue extremadamente raro. Según los datos publicados anualmente por el gobierno federal, el número de jugadores que obtuvieron y completaron con éxito el plan de mejora de talento de nivel S cada año fue inferior a 10. Pero Phoenix Sound Gaming Company tenía el nivel más alto, la misión del plan de mejora de talento de nivel S. El propietario de este cuerpo había querido obtener el plan de mejora de talento de nivel S de Phoenix Sound Gaming Company antes. Fanning se rascó la cabeza. Entonces, escenas de sus recuerdos surgieron en su mente. Desde que fue expulsado por el club, Fanning también había intentado buscar trabajo. Debido al incidente de arreglo de partidos muy publicitado y sensacional, cualquier compañía de juegos y club que haya hecho un poco de trabajo de fondo estaría al tanto del carácter de Fanning. Los currículos que entregó Fanning eran casi como piedras arrojadas al océano, para nunca volver a ser vistos ni escuchados. Incluso fue ridiculizado por algunas compañías de juegos cuando respondieron a su currículum. Phoenix Sound Gaming Company, oficina en el piso 17. Fanning se sentó en un taburete. Frente a él había 2 hombres y una mujer. Los 3 pertenecían a la dirección de Phoenix Sound Gaming Company, así como los entrevistadores. El hombre sentado en el medio parecía tener entre 50 y 60 años. Su espalda era recta y su ropa estaba cuidadosamente arreglada sin una sola arruga. También estaba de buen humor. Era Pan Wanglin, el director técnico de juegos de Phoenix Sound Gaming Company. Estaba a cargo de la tecnología de juegos interna de la compañía. La mujer sentada a su izquierda tenía unos 40 años. Desprendía un sentimiento astuto y capaz. El hombre de mediana edad de la derecha se abrazaba a sus brazos. Ni siquiera levantó los párpados de principio a fin. Era como si estuviera dormido. Era extraño. A pesar de que vestía un traje, todavía emitía una sensación de cinismo. La subsecretaría lo presentó. Fanning, un ex miembro de un club de gremios de juegos de clase A, ha estado expuesto a competencias de juegos desde la escuela secundaria. Ha entrenado durante más de 10 años y ha sobrevivido en el juego del apocalipsis zombie durante más de 2 años. Tiene un talento inicial relacionado con el juego del apocalipsis zombie. Su nivel de talento es ese. Pan Wanglin asintió repetidamente. Era la primera vez que se veían y tenía una muy buena impresión de Fanning. Ayer, el apocalipsis zombie en el juego del Rey de los Dioses había abierto el Distrito 8, y todas las compañías de juegos habían tomado medidas al escuchar la noticia. Phoenix Sound Gaming Company también necesitaba urgentemente talentos en este campo. Sin mencionar que Fanning fue presentado personalmente por el presidente Kim. 4 años después de graduarse, Kim Shuran se ganó la confianza de su familia y se sometió a una capacitación para adquirir experiencia en su negocio familiar. Esta vez, incluso adquirió 2 compañías de juegos y las fusionó para establecer Phoenix Sound Gaming Company para ingresar a la industria del juego. Durante un tiempo, creó una gran conmoción en Shukchen. Era como si quisiera competir por el primer puesto. Pan Wanglin todavía estaba muy impresionado con Kim Shuran. Dijo, ya que el presidente Kim lo recomendó, no debería ser un problema. ¿Eh? ¿Exento de la entrevista? ¿Xiaxi era tan venerado? Fanning se sorprendió. Sue Yulin dijo, Fanning, tengo otra pregunta que quiero hacer. Señor Fanning, tengo mucha curiosidad por qué eligió dejar el club. Fanning sintió que la otra parte no era amistosa. Miró a Xue Yulin y respondió, razones personales. ¿Puede explicarlo en detalle? Razones personales. No quiero hablar de estas cosas. Pan Wanglin se dio cuenta de algo. El presidente Xue parece estar muy preocupado por este tema. Xue Yulin sacó su teléfono y hojeó un artículo sobre él.
Le entregó un texto a Pan Wanglin, que estaba sentado en el medio. Director Pan, eche un vistazo a esto primero. En el teléfono había un informe sobre Fang, arreglo de partidos, discordia interna. Todo tipo de información negativa sobre Fang hizo que el rostro de Pan Wanglin se oscureciera. Era recto y no podía aceptar la corrupción o la violencia en el carácter de una persona. En opinión de Pan Wanglin, Fang fue eliminado debido a su participación en el arreglo de partidos. La empresa no podía aceptar a una persona así. Pan Wanglin colgó el teléfono. Señor Fang, por favor explique. Si no puede dar una explicación razonable, nuestra empresa no le dará la bienvenida. Sui Yulin miró a Fang con una expresión de suficiencia. Ella estaba aquí para revelar los verdaderos colores de Fang. La empresa se había interesado mucho por el departamento comercial recién creado. Además de la repentina apertura del Distrito 8 en el juego, el departamento de juegos recién establecido se había convertido en un tema candente en la empresa. Innumerables pares de ojos en la compañía estaban mirando este lugar, incluyendo a Xue Yulin, su sobrino también había participado en esta entrevista. Desafortunadamente, Fang se interpuso en su camino. Fang miró a Xue Yulin sin decir una palabra. Se sentía inexplicablemente infeliz en su corazón. ¿Qué hice para ofenderla? No había tal persona en su memoria. El rostro de Pan Wanglin estaba inexpresivo. Cuando vio que Fang no respondía, dijo en voz baja. Lo siento, Fang. Te hice venir aquí por nada. Le explicaré este asunto al presidente Kim personalmente. Mientras hablaba, la puerta de la oficina se abrió de repente. Presidente Kim. Pan Wanglin y los demás se pusieron de pie al mismo tiempo. Presidente Kim. Fang también se dio la vuelta cuando escuchó eso. Miró a la mujer que entró por la puerta e inconscientemente también se puso de pie. Vio una cara familiar. Kim Shuran. ¿Era amiga de Xiaxi? Presidente Kim, resulta que tengo algo que informarle. Una voz sorprendida interrumpió las palabras de Pan Wanglin. Fang. ¿Por qué eres tú? ¿Eh? Fang giró la cabeza y miró a la persona al lado de Kim Shuran. Jimmy. Fang nunca pensó que conocería a un jugador que había pasado por las buenas y las malas en el juego aquí. Jajajaja. El viejo flaco, Jimmy, se rió a carcajadas. Parecía muy feliz y se acercó para darle una palmadita en el hombro a Fang, luego se volvió para mirar a Kim Shuran. Así que todo es parte del plan del presidente Kim. Esta es la gran sorpresa que mencionaste hace un momento, ¿verdad? No es de extrañar que mi amigo esté tan impresionado con Phoenix Sound Gaming Company. Jajaja, estoy muy satisfecho con tu eficiencia. Todos quedaron desconcertados cuando escucharon las palabras de Jimmy. Solo sabían que Amy estaba allí para discutir una asociación en nombre de una empresa conjunta extranjera. Phoenix Sound Gaming Company valoró mucho esta asociación. Este chico conocía a Jimmy y parecía que estaban muy familiarizados el uno con el otro. Sui Yulin sintió que el asunto ya estaba fuera de su control. Pan Wanglin fue lo suficientemente inteligente como para cerrar la boca. Los hermosos ojos de Kim Shuran recorrieron rápidamente a Fang. Miró a la secretaria y le dijo, señor Jimmy, siempre y cuando esté satisfecho. No tienes mucho tiempo en el mundo real. Hablemos primero de la cooperación. Está bien, está bien. Hablemos primero de la cooperación. Jimmy estaba muy contento. Él asintió repetidamente. Anoche, Jimmy había presenciado personalmente las poderosas habilidades de Fang en el juego. Entre otras cosas, solo la comida era suficiente para hacerlo babear. Jimmy tenía una sonrisa en su rostro. Bueno, al menos ya no pasará hambre en el juego. Si el video les gustó no olviden suscribirse para más.